Buen día, estimado estudiante. En esta lección aprenderás a diseñar una plantilla que representará el diseño de una carta, ligado a un videojuego de cartas. Recetas de Godot es un nuevo módulo que estará enfocado a enseñar alguna funcionalidad clave a la hora de querer crear un videojuego específico. Puede que tu videojuego sea de otro género y que dentro de ese videojuego incluya un minijuego, como podría ser un juego de cartas, o podría ser una mezcla de géneros, etc. Es decir, esta receta de Godot podría ser empleada para diferentes situaciones. Diseño de cartas. Bueno, primero que todo, es necesario tener una idea clara de cómo definirás el diseño de tus cartas. ¿Qué tipos de cartas vas a definir? Generalmente en esta clase de videojuegos encontrarás cartas que representan a criaturas. Otras cartas podrían ser armas, también recursos que determinan el coste de la carta, así como otros tipos de cartas que podrías incluir. A modo de ejemplo, te presentaré el diseño de cartas de algunos videojuegos de cartas. Comencemos con mitos y leyendas. Mitos y leyendas contiene 8 tipos de cartas: aliado, arma, oro, talismán, tótem, monumento, ficha, reino. Enfoquémonos en el tipo de carta aliado. En mitos y leyendas, las cartas que representan a una criatura son del tipo aliado. Veamos la siguiente carta de tipo aliado. A su costado superior izquierdo se visualiza el daño que puede hacer. A su costado superior derecho se visualiza el coste del recurso que se requiere gastar para poder utilizar esta carta, es decir, 1 de oro. También se muestra una descripción con respecto al personaje, el nombre de la carta, una descripción con respecto a las habilidades que posee esta carta, su símbolo de edición, y en base al color de este símbolo cambia el grado de rareza. Por supuesto, se incluye el dibujo que representa a la carta. También se ha incluido el nombre del ilustrador. Es decir, siguiendo ese mismo patrón, se estarían definiendo las demás cartas de tipo aliado. El diseño de cartas variará, dependiendo del tipo de carta que estarás definiendo. En algunas situaciones, quizás no requieras modificar demasiado tu diseño de carta. Por ejemplo, en mitos y leyendas, las cartas de tipo talismán se definen de la siguiente manera. Como puedes observar, en este caso solo se descarta el daño y se agrega la palabra talismán, incluyendo un símbolo. Lo demás queda incluido. Para que puedan observar diferencias, a continuación les presentaré otros diseños de cartas ligado a otros videojuegos de cartas. En Magic hay 6 tipos básicos de cartas: tierras, criaturas, encantamientos, artefactos, instantáneos y conjuros. Enfoquémonos en el tipo de carta criatura. Observen la siguiente criatura. Se ha agregado su nombre al costado superior izquierdo. Se ha agregado su coste de tierras: 2 tierras de color verde y 4 tierras que podrían ser de cualquier otro color. Se define claramente el tipo de carta y luego el tipo de criatura, que en este caso es una bestia. Este icono representa el símbolo de la expansión y en base a su color se define su grado de rareza. Luego, en este bloque
En ocasiones se agrega una descripción con respecto a la criatura, pero generalmente en este bloque suele agregarse las habilidades que posee la criatura. En este apartado aparece el poder de daño y a su costado derecho su dureza. La dureza puedes verlo como si fuesen los puntos de vida de la criatura. Esta criatura, al recibir 5 puntos de daño, sería eliminada. Un espacio para agregar el dibujado. Y por último, se agrega el nombre del ilustrador. Para finalizar, veamos otro diseño de carta, ligado al videojuego Hearthstone. En Hearthstone hay 4 tipos principales de cartas: los esbirros, los hechizos, las armas y las cartas de héroe. Enfoquémonos en el tipo de carta esbirro. Observar el siguiente esbirro. A su costado superior izquierdo se indica su coste. Se requiere 9 de maná para poder usar esta carta. En este espacio se incluye el arte. En esta zona se agrega el nombre del esbirro. En este apartado se agrega las habilidades especiales que contiene la carta, incorporando palabras claves destacadas en negrita. Battle Cry. En la parte izquierda inferior se visualiza el daño del esbirro y a su costado derecho los puntos de vida del esbirro. En la zona central inferior se define el tipo de esbirro. Este símbolo, en base a su color, representa el grado de rareza de la carta. Bueno, habiéndote mostrado eso, ya tendrás una referencia que podría ayudarte a definir un diseño de cartas que sea el adecuado. Se recomienda agregar información que sea clara y concisa para que el entendimiento de una carta no sea algo tedioso. He creado un nuevo proyecto, Card Template. En la descripción de este video encontrarán un enlace de descarga para obtener unos assets que utilizaremos. Yo ya he agregado esos assets. Se recomienda realizar la descarga ahora mismo. Comencemos definiendo una escena que definirá la plantilla de nuestras cartas. Agregamos un nodo control haciendo clic en donde dice User Interface. Ahora, agregar un nodo Texture Rect. Llamarlo como Card Base. Solo para observar cómo va quedando la configuración de la carta, estaremos definiendo valores no verdaderos y recursos. Al final, todos los datos de la carta se estarán definiendo mediante código. Dentro de la carpeta Art, arrastrar y soltar el archivo CardBase Green hacia la propiedad Texture. Seleccionar el nodo raíz y añadir otro nodo Texture Rect. Cambiar su nombre por Artwork. Ok. Posicionarlo por encima de CardBase. Así. ¿Sí? Y ahora seleccionarlo. Arrastrar y soltar el archivo Mantodiax hacia la propiedad Texture. En la sección Rect, con respecto a la posición, digitar 32
16. ¿Ok? Y la escala, incrementarla a un valor de 1.5. Así. Seleccionar el nodo raíz y añadir un nodo label. Cambiar su nombre por cost. En la propiedad text, digitar 1. En custom fonts, definir un new dynamic font, hacer clic en su casilla, en donde dice font, arrastrar y soltar la fuente Nunito hacia esta propiedad. En donde dice settings, definir un tamaño de 32. En donde dice align, be align, definir center. En la sección rect, para la posición, digitar 195.24. Dupliquemos esta etiqueta presionando control D, llamarla como name. En la propiedad text, digitar name. Dentro de la sección rect, cambiar la posición, digitar 25.200. Dupliquemos esta etiqueta presionando control D, llamarla como help, definir un valor de 1. En la sección rect, cambiar la posición a un valor de 7,315. Duplicar esta etiqueta, llamarla como attack. En la sección rect, cambiar su posición, digitar un valor de 165 con respecto al eje X. Dentro de la sección Custom Colors, activar Font Color para así cambiarnos a un color negro. Seleccionar el nodo principal y agregar un nodo label. Cambiarlo por description. En la propiedad text, digitar into image. En la sección rect, para la posición, digitar 30.262. En donde dice custom font, custom color, activar font color. Duplicar este nodo, llamarlo como creator type, en donde dice text, digitar insert. En la sección rect, cambiar la posición, digitar 70.350. En donde dice align, definir center. Cambiar el nombre del nodo principal por
card. Guardar esta escena dentro de la carpeta Scenes. A continuación, nos encargaremos de definir un scriptable object, para así definir nuestras cartas. En una lección anterior, expliqué qué es un scriptable object. Si quisieras profundizar más sobre ese concepto, se recomienda revisar esa lección. Un scriptable object funciona como un contenedor de datos. Se utiliza para guardar grandes cantidades de datos, independientemente de las instancias de clase. Comencemos entonces. Dirigirse en donde dice script. File, new script. Este scriptable object estará heredando de resource, por lo que en el apartado inherits, digitar resource. Guardar el script dentro de la carpeta scripts. ¿Ok? Nombre del script. Llamarlo como creature card. ¿Ok? Crear. Definamos un nombre de clase. Class name creature card. A continuación, definiremos todas las variables que son necesarias para representar una carta de tipo criatura. Dependiendo del diseño de tu videojuego de cartas, esto podría cambiar de manera considerable, pudiendo abarcar más variables o menos. Definamos entonces las siguientes variables. Cost, export string, var name, export int var help igual a export int var attack 1, export string var description. Okay. Export string var creature type. Export string var expensive. Export string var ready.
Come on. Come on. Rare. Ultra rare. Hay unas cosas que quisiera aclarar. Se ha definido solamente una variable que define el coste de la carta. Esto es solo factible para videojuegos de cartas que solamente requieren un mismo tipo de coste. Por ejemplo, si en tu videojuego existen diversas fuentes de recursos para utilizar cartas, deberías definir más variables ligadas al coste, para así diferenciar el coste requerido. Por ejemplo, en la carpeta Art hay una carta de color rojo y la otra de color verde, por lo que consume un maná rojo y la otra un maná de color verde. En caso que el videojuego solo posea dos colores solamente, contando un incoloro, podría tener tres variables. Cost representaría a incoloro, Cost red al color rojo y Cost green al color verde. Luego, sumando estas variables mediante código, se definiría el coste correspondiente para las cartas que pertenezcan a un color, sean sin color o sean híbridas. Para un desarrollo más serio, con respecto a la expansión y la rareza de la carta, es importante tener en cuenta agregar dos variables extras de tipo textura. En el diseño de la carta base se ha puesto el icono que representa a la expansión, y en este apartado se indica el grado de rareza de la carta. Lo ideal sería que la textura Card Base no contenga nada de eso, y que eso se aplique a la carta mediante el Scriptable Object Creator Card, agregando dos variables de tipo texture. Así, mediante código, el icono que representa el grado de rareza se elegirá el adecuado, dependiendo del grado de rareza que se definió. En lo referente a la descripción, en donde defines las habilidades de tu carta, estarás utilizando a veces palabras claves. Bueno, en ese caso, te podrías apoyar con variables extras de tipo booleanas, para así determinar con mayor facilidad qué cartas contienen habilidades especiales. Por ejemplo, si una carta contenga la habilidad Charge, puedes definir un booleano, definiendo Charge a True. Luego, esa o esas habilidades podrían ser ejecutadas mediante otro u otros scripts. También podrías considerar agregar un nodo o más de un nodo Audio Stream Player para hacer que cuando aparezca la carta o cuando sea destruida reproduzca un sonido en particular. También podrías considerar agregar un sonido en caso que la carta tenga alguna habilidad especial de poder, que quisieras que reproduzca un sonido ligado a esa habilidad. O agregar un sonido cuando la carta estuviese atacando, etc. Cuando solo estás requiriendo reproducir un sonido a la vez, esto sucedería en los casos que la carta aparezca, cuando ataca, cuando es lastimada o cuando es destruida. Bastaría con que tengas solamente un nodo AudioStream Player y mediante código puedes estar cambiando la fuente de sonido mediante la propiedad de stream. Pero en caso que requieras reproducir dos sonidos a la vez, sin lugar a dudas, tendrás que tener
dos nodos ArioStream Player. Esto podría suceder cuando la carta aparece y luego lanza una habilidad especial reproduciendo un sonido especial. También, por otro lado, podrías considerar agregar un nodo Party Custody en caso que esa carta tenga alguna habilidad especial, definiendo un sistema de partículas 2D ligado a esa habilidad especial, destacando así el efecto especial pasivo o activo, etc. La idea de todo esto es darte una cierta base para que puedas avanzar de poco a poco en el diseño final que tendría tu proyecto de videojuego de cartas. Guardemos presionando controles. Ya teniendo terminada la estructura de nuestro Scriptable Object, podemos empezar a usarlo. Para poder crear nuestro primer Scriptable Object, que estará representando nuestra primera carta, nos dirigimos en este icono que dice nuevo recurso. Hacer clic y digitar el nombre de la clase que definimos. Creature Count. Crear. Y en el inspector podemos empezar a definir nuestra primera carta. Definamos MantoDX. Teniendo desplegada la carpeta Art, arrastrar y soltar el archivo MantoDX hacia la propiedad Artwork. Ok. Ahora Cardbase World hacia Cardbase. El coste de esta carta tendrá un valor de 3. Nombre de la carta: MantoDX. Okay. Salud: 2 puntos de vida. Ataque: 3 puntos de ataque. Descripción: in deal 2 damage. Okay. La palabra clave in hace referencia a cuando entra esta carta dentro del tablero. Cuando sucede eso, esta carta realizaría 2 de daño hacia cualquier criatura o héroe enemigo. Tipo de criatura: insecto. Con respecto al nombre de la expansión, mejor lo omitiremos. Para proyectos serios, claramente tendrás que definir un nombre. Como bien sabrás, la mayoría de los videojuegos de cartas contienen un gran número de expansiones. Hay videojuegos que aplican 13 expansiones por año. Es importante en una expansión considerar el número de cartas totales y cómo se distribuirá la proporción de las cartas en cuanto a cartas comunes, poco comunes, raras o ultra raras. Esta carta es una carta común, por lo que definamos solamente Gemma. ¿Okay? Borramos lo demás. Ups. Mejor lo voy a escribir. Para este caso, se definieron 4 tipos de rareza, pero podrían existir más o menos. Bueno, eso lo decidirás tú. Muy bien. Ya teniendo listo el primer Scriptable Object que representa a la primera carta, tenemos que guardar este recurso. Hacer clic en este icono. ¿Okay?
y ahora hacer clic en Save As. Crear una carpeta denominada Scriptable Object. Scriptable Objects. Okay. Oops. Scriptable Objects. Y podrías guardar esta carta definiendo el nombre de la carta o considerando un ID de la carta y luego su nombre, u otra definición que te convenga. Recordar que hemos definido la estructura de un Scriptable Object ligado a criaturas, por lo que en caso que definirás un Scriptable Object ligado a las cartas que representan a los hechizos, para un mayor orden, te apoyarías con la creación de nuevas carpetas. A modo de ejemplo, definiremos esta carta solamente escribiendo el nombre de la carta. Mantodiex. ¿Ok? Definamos una segunda carta. Hacer clic nuevamente en este icono y seleccionamos nuevamente Creature Card. Create. Ahora el artwork es Readman. Card Base Red. Coste 2. Name Dreadmon. Salud 2. Ataque 2. Descripción. Destroy a one cost creature. Ok. Tipo de criatura. Rareza. Común. ¿Okay? Ahí está. Guardar este Scriptable Object dentro de la carpeta Scriptable Objects. Aquí. ¿Okay? Y llamarlo como Dread. Así. Ok. Seleccionamos el nodo principal. Reduzcamos la escala de este molde de carta. Ok. Dentro de la sección Rec, ajustar la escala a un valor de 0.5. Ok. Guardamos la escena. Ahora definiremos otra escena que estará encargada de mostrar la interfaz gráfica, mostrando así las cartas que entraron al tablero, incluyendo al jugador y al enemigo, también mostrando la mano del jugador, etc. Esta estructura no será definida de manera completa, solamente una pequeña parte para que tengas una idea de cómo se podría hacer. Crear una nueva escena, seleccionar User Interface, llamar este nodo como Game Card. Por un tema de orden, nos apoyaremos con unos nodos de tipo Node para así separar las partes involucradas. Agregar un nodo de tipo Node. ¿Okay? Llamarlo como Enemy Hand. ¿Okay? Duplicar este nodo 3 veces, presionando Control D.
cambiemos el nombre de este nodo por enemy creatures por este tercer nodo, cambiar su nombre por player and el último nodo, cambiar su nombre por player creators por También, dentro de esta escena se podría considerar agregar un fondo que represente al tablero. También, en unos espacios, agregar el mazo del jugador y el mazo enemigo. En este ejemplo, vamos a suponer que el jugador y el enemigo han utilizado su primera carta. Para un desarrollo completo, mediante código, estarías encargándote del robo de cartas, de las etapas que ocurren en cada turno. También definirías el mazo del jugador y del enemigo mediante código. Seleccionar el nodo Enemy Creators Board y agregar una instancia de la escena Card. ¿Okay? Hacemos clic aquí, seleccionamos Card. Y ahora, en la sección Rect, en la propiedad Position, digital 512.96. Ahora seleccionar el nodo Player Creators Board y agregar una instancia de la escena Card. En la sección Rect, en la propiedad Position, digital 512.288. Tu videojuego podría tener una restricción en cuanto al número de unidades que podría haber en el tablero. Para tener un mejor orden, Card de Enemy Creators Board se llamará Card 1 Enemy C. Ok, apliquemos ese cambio. Card 1 Enemy C. Así. Okay. Aquí podrías agregar más escenas de tipo carta, dependiendo del número máximo de criaturas disponibles que podrían estar. Con respecto al jugador, cambiar el nombre de este nodo por Card 1 Player C. Seleccionar Card 1 Enemy C. Hacer clic derecho. Activar Edit Children. Así podemos acceder a sus nodos hijos para poder editar. Lo mismo hacemos para la carta del jugador. Seleccionamos Card 1 Player C y hacer clic en Edit Children. Ok. Ahora, mediante un script, estaremos actualizando la información de estas cartas. Seleccionar el nodo raíz, Attach Script, guardarlo dentro de la carpeta Scripts. ¿Ok? Crear. Y guardemos esta escena dentro de la carpeta Scenes. ¿Okay?
Ahora definamos las siguientes variables. Enemy on ready bar artwork car 1 enemy C. Artwork, okay. On ready bar car base car 1 enemy C. Car base, okay. Sigamos. Already bar cost car 1 en mejor ocupemos en el no sé. Cost, okay. Already bar name car 1 en so. Name on ready bar help car 1 en C. Help on ready bar attack car en C. Attack, okay. Already bar description car 1 en C. Description already bar creator type car 1 en C. Creator type. De esta manera, estas variables contienen las referencias a los nodos que estarán mostrando cada una de las partes de la carta en relación al enemigo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora ligado a la carta del jugador. Okay. Player. Already bar artwork car 1 player C. Artwork already bar car base car 1 player C. Car base, okay. Already bar cost car 1 player C.
cost already var name car1 player C name already var help car1 player C help already var attack car1 player C está aquí. On ready bar description car1 player C description already bar creator type car1 player C creator type. Definamos una función que se encargará de cargar los scriptable objects y de actualizar la interfaz. Para el caso cuando pretendas definir el mazo del jugador y el mazo del enemigo, esta función sería mucho más sofisticada. Podrías definir una variable global array que contenga los nombres de cada carta del mazo del jugador, también una variable array para definir el mazo enemigo, y dependiendo de esos arrays, estarías cargando solamente los scriptable objects que contengan esos nombres. Así solo cargarás solamente lo que realmente se usará. Definamos la siguiente función. Loading scriptable objects and update var car1 in MC y obtenemos la referencia Redman, arrastrar y soltar. Var car1 player C no Antodex. Ahora, para actualizar la información de estas cartas, primero actualizaremos la carta del enemigo, luego la del jugador. Es decir, estaremos extrayendo información de nuestros scriptable objects para cambiar los valores de nuestros nodos referenciados. ¿Okay? Entonces, digitemos las siguientes líneas de código. Artwork car1 nmc.text es igual a car1 en
nmc, ¿sí? Punto artwork, ¿okay? car base car1 nmc punto texture es igual a car1 nmc punto car base cost car1 nmc punto text es igual a str car1 nmc punto cost name car1 nmc punto text es igual a car1 nmc punto name. Okay. Oops. Help car1 nmc text es igual a str car1 nmc punto help. Attack car1 nmc punto text es igual a str car1 nmc punto attack. Description car1 nmc punto text es igual a car1 nmc punto description. Creature type car1 nmc punto text car1 nmc punto creature type. Para todas las variables que representan a un número, tenemos que aplicar una conversión a string. Por ese motivo, el coste, la salud y el ataque se aplica str. ¿Okay? Ahora actualizaremos la carta correspondiente al jugador. Player artwork car player .c text es igual a car1 player c punto artwork car base car1 player c punto text es igual a car1 player c punto car base. ¿Sí? Cost car player c punto text es igual a str car1 player c
Post. Name card1 player C. Text is igual a card1 player C. Name. How card1 player C. Text is igual a str card1 player C. How attack card1 player C. Text str card1 player C. Attack. Description card1 player C. Text card1 player C. Description. Creature type card1 player C. Text card1 player C. Creature type. Okay. Bueno, ahora llamamos esta función dentro de la función id. Copiamos esto y dentro de la función id llamamos la función. Teniendo seleccionada la escena Game Card, hacemos correr esta escena presionando F6. Perdón. Aquí me equivoqué. Volvemos a repetir el procedimiento. Como puedes apreciar, las cartas se actualizaron, mostrando los valores correspondientes. Ya de esta manera, tienes una cierta base que podrá ayudarte a seguir avanzando en la creación de un videojuego de cartas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero seguir viéndote en futuras lecciones. Que estés bien.